Queremos saludarles, mis apreciados hermanos y amigos, en este su programa Biblia al alcance de todos, un repaso de la escuela sabática. En este día nos encontramos con una persona muy especial. Es un privilegio tener al pastor Willer Cano, nuestro presidente. Pastor, bienvenido. Pastor Ángel, muchas gracias. Qué bueno poder estar aquí disfrutando este momento del estudio de la palabra del Señor, donde hemos podido disfrutar tanto en familia o en congregación, y para el próximo sábado entonces poder compartir todas estas bellezas que se nos ha presentado en este trimestre del libro de los Salmos. Perfecto. Lección número 11 para el 16 de marzo, titulado El anhelo de Dios en Sion. Pastor, acostumbramos a pedir la bendición de Dios siempre antes de abrir las Sagradas Escrituras. ¿Qué tal si tiene el privilegio de conectarnos con Dios? Ok, vamos a orar, hermanos, igual todos los que nos están siguiendo. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque es un privilegio abrir tu palabra, a través de ella ser enseñados, comprender, Señor, el plan de cómo tú deseas mostrar su amor, su misericordia, estando cerca de nosotros, guiándonos, ilustrándonos, que la vida que vivimos en esta tierra, Señor, puede tener una proyección de esperanza, de gozo, a través de tu palabra, especialmente como lo estamos estudiando en estas lecciones a través de los salmos. Quédate en nuestros corazones, llénanos de paz, de alegría y de esperanza en Cristo. Te lo pedimos todo en tu nombre. Amén. Amén. El libro de los Salmos, mis apreciados hermanos y amigos, hace referencia a Sion. Durante esta semana vamos a estar estudiando 5 salmos que tienen una conexión directa con Sion. Pastor, Sion tiene un valor histórico, profético, religioso, geográfico para el pueblo de Dios. Desde los tiempos en que el rey David conquistó a Sion, Sion ha sido importante para el pueblo de Dios y para Dios. Dios escoge el monte de Sion como algo especial. La ciudad de Jerusalén, la ciudad de Dios, se levanta sobre el monte Sion. El templo se construye sobre el monte Sion. E incluso, proféticamente, pastor, las Sagradas Escrituras presentan al Rey de Reyes descendiendo sobre el monte Sion. Inevitablemente, el salmista, la pluma inspirada, no pudo dejar sin hacer mucha referencia en sus salmos, en sus escritos, a Sion. Me llama la atención, pastor, la lección del día domingo, que de antemano es uno de los salmos más maravillosos en lo que respecta al anhelo de un hombre de estar en la presencia de Dios. Sí, pastor. El día domingo nos presenta desde el Salmo 84 esa figura, esa proyección del monte de Sion como el lugar donde la presencia de Dios está ahí. Y es interesante, quiero ir al texto bíblico. El Salmo 84 comienza diciendo: cuán amables son tus moradas, Jehová de los ejércitos. Pero el versículo 2 dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Los que compusieron este salmo les llevan entonces a mirar la bondad que es estar en los atrios del Señor, en su santo templo. Y al leer el salmo nos presenta básicamente 3 razones de por cuál el salmista dice: mi corazón anhela estar ahí. Y primero, o mejor dicho, el salmo lo presenta a través de 3 bienaventuranzas. Usted sabe, pastor, que las bienaventuranzas en la Biblia simplemente reflejan promesas que traen gozo al corazón del hombre. Cuando vamos al contexto bíblico, vamos a encontrar que bienaventurado simplemente es dichoso, feliz, y aquí el escritor lo que está sintiendo es felicidad por estar en el templo, y lo expresa de 3 maneras. Dice el versículo 3, 4, dice: bienaventurado o dichoso o feliz los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán.
Una de las primeras razones por las cuales el Hijo de Dios se siente gozoso de estar en su santo templo es primeramente porque es el lugar donde está la presencia del Señor. Y ya eso llena de gozo, llena a la persona con que simplemente Dios esté ahí. Es por eso que vamos a la Biblia y encontramos hombres que tuvieron encuentros con el Señor en un desierto, en una cueva, en un arroyo, y no importa las circunstancias que estuvieran viviendo, había gozo porque la presencia de Dios transforma todo. Y el templo que refleja o que es presentado como la morada de Dios, Sión, aporta eso al cristiano. Lo segundo es la segunda bienaventuranza, dice el versículo 5, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. El templo, el lugar donde nosotros vamos a buscar a Dios, donde Dios manifiesta su presencia en Sión, y trae fortaleza a las personas, trae fortaleza al adorador. Naturalmente, yo puedo pasar la semana luchando con dificultades, pero el sábado o un día voy al templo y voy a sentir ya, primeramente, la presencia de Dios, pero segundo, la fortaleza. Uno sale renovado. Y es eso lo que los escritores estaban tratando de proyectar. Y por último, el versículo 12 dice: Jehová de los ejércitos, bienaventurado el hombre que en ti confía. No hay mejor manera de uno expresar confianza en Dios que ir a ese lugar donde Dios se manifiesta, al monte de Sión, a Sión, al templo, a los atrios donde Dios está ahí. Y yo creo que la lección de este día nos lleva a que hagamos de ese lugar donde vamos a adorar a Dios un encuentro donde Dios se manifiesta como en Sión, para mirar su presencia, para sentir la fortaleza y para expresar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Perfecto, pastor. No sé si a usted le haya pasado, pastor, que un sábado decida quedarse en casa. A veces pasa en vacaciones, ¿verdad? Y cuando tú pasas un sábado en casa, aunque escuches un buen sermón, No es lo mismo. no es lo mismo. La casa de Dios tiene algo muy especial. Ahora, incluso el salmista dijo que era mejor estar un día en la casa de Dios que estar 1000 apartada de ella. Me llama la atención, pastor, que el Salmo 84, al cual usted hizo referencia, fue escrito por los hijos de Coré. Y los hijos de Coré tenían dos funciones primordiales. Una, eran los cantores del templo. Y dos, eran los guardianes de la ciudad y de las puertas del templo. Así que inevitablemente estos salmistas entendían y comprendían la bendición de estar en la casa de Dios. Incluso el salmista llegó a decir que aún los gorriones y los colocan sus polluelos y que es de bendición. Tal vez en ese templo de Salomón había un lugar donde algunos pajaritos hacían nidos y ellos veía el salmista que vivía en el templo, prácticamente veía cómo los pajaritos cantaban y le llamó la atención también esto. Ahora, lamentablemente no todos podían ser como los hijos de Coré, pastor, que estaban todos los días en el templo. Porque bien conocemos la cultura judía y los tiempos judíos. Un solo templo, el templo estaba en Jerusalén. Pero el pueblo de Dios vivía esparcido alrededor de 25, 30 kilómetros. Así que un buen judío asistía 3 veces en el año al templo. Bien interesante, asistía en la fiesta de la Pascua o la Pechá, en la fiesta de los tabernáculos o la Sukkot, y en la fiesta del Pentecostés o el Saburot. Ahora, estas 3 veces se presentan en el Salmo 122. El Salmo 122 es la expresión de un peregrino que se acerca a la casa de Dios tal vez 2 o 3 veces al año. Dice: yo me alegré con los que decían, a la casa de Dios iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Así que el salmista sentía un gozo, una alegría.
ya que por situaciones geográficas, por situaciones financieras, por situaciones de transporte en aquella época, no podía contar con esa bendición, pastor, que nosotros contamos hoy en día, de tener una iglesia a la vuelta de la casa donde podamos congregarnos. Entonces el salmista expresa su sentido de alegría, de gozo, en ese día especial cuando se acercaba a Jerusalén, a la casa de Dios. Eso era una fiesta. En las historias dicen que mientras iban en la peregrinación, cantaban salmos, hacían oraciones, y cuando asomaban allá en la colina, el pastor me alcanzo a acordar que el pastor hace referencia en uno de sus sermones a cuando el salmista se acercaba a una colina, pastor, y veía el resplandor del templo, el gozo que sentía. Inevitablemente queda plasmado, pastor, en el Salmo 122. Pero ahora, después del versículo 6, el Salmo 122 cambia, podríamos decir, su colometría, porque ahora dice, pedid por la paz de Jerusalén. Es una costumbre, pastor, del pueblo judío continuamente en sus oraciones pedir por la paz de Jerusalén. De antemano, la lección nos hace una invitación a que pidamos por la paz de Jerusalén, del pueblo de Dios. Sin embargo, paz no es como lo visualizamos hoy, pastor. El concepto de paz se ha distorsionado, porque hoy en día paz es símbolo de ausencia de guerra o tan solo de una firma de un tratado. Sin embargo, paz en el contexto judío, la palabra es shalom. Y la palabra shalom, pastor, hace referencia a una paz integral que tiene que ver con la salud física, con la salud espiritual, con la salud emocional, con la provisión de Dios. Y esa paz en Jerusalén se sostenía de dos formas. Una, en la relación de Dios con su pueblo. Y dos, en la relación del pueblo con Dios. Dios siempre ha sido fiel a su promesa, pero no siempre el pueblo de Dios, pastor, fue fiel a la relación con el Creador. Y esa ruptura del pueblo con Dios era lo que impedía que hubiera paz en los corazones de las personas. Ahora, pastor, Sión. Sión es una palabra universal, ¿cierto? Sión es símbolo, podríamos decir, es hogar de naciones, ¿cierto? Es hogar de religiones, es hogar de encuentros con Dios. Sí, exactamente, pastor. Y el día martes nos lleva a ese encuentro de Dios en Sión. Ahora, ¿qué significado puede tener Sión para nosotros, pero también para las naciones, como la lección nos lo viene presentando? Pero pastor, hay algo que el texto donde está centrado esta parte de Sión es el Salmo 87. Y yo quiero leer los primeros dos versículos porque me impregna esto. Primero dice, su cimiento está en el monte santo, refiriéndose a Sión. Ese cimiento está refiriéndose a su gobierno, o sea, su morada. Sión ya es presencia de Dios, pero es de donde Dios gobierna. Ahora, podemos pensar de eso allá en el cielo, pero los salmistas lo están presentando ya en la ciudad de David, en la ciudad de Jerusalén, que está en el monte de Sión. Ellos prefiguran y sienten que la presencia de Dios está ahí. El gobierno de Dios en esta tierra se manifestaba desde Jerusalén. Por eso el salmo que usted leía, que oraba por la paz de Jerusalén, y es que ahí está el gobierno de Dios. Pero hay otra cosa que el texto dice: ama Jehová las puertas de Sión más que todas las moradas de Jehová. El templo, donde el pueblo se reunía a buscar la presencia del Señor, es interesante que Dios no solamente ama a las personas, ama a su pueblo. Dice, ama las puertas de Sión. O sea, a Dios le agrada, Dios se siente bien, Dios quiere estar en ese lugar. Porque es el lugar donde primero está su trono, pero su gobierno, pero es donde puede encontrarse con todos aquellos que le aceptan. Ahora, está su pueblo,
pero hay algo que nos resalta la lección de esta semana con respecto a este salmo, y es que Sión se convierte en el centro de esperanza, no solamente para su pueblo, sino para todas las naciones. Y el salmo dice que se dicen algunas cosas de Sión. ¿Y qué se dice? Dice el versículo 4, dice, bueno, yo me voy a acordar de Sión porque allí se manifiesta, aunque se manifiesta Rahab de Babilonia, que es como una descripción de, bueno, como el monstruo, una figura, un ser contrario al Señor que puede asustar a la gente, pero dice, entre los que me conocen, aquí también está Filistea, Tiro, con Etiopía, estos nacieron allí. O sea, esas ciudades, esos pueblos que tenían en creencias, en dioses, en movimientos, en monstruos, no tenían la paz, pero cuando ellos miraban a Jerusalén y se disponían a ir allí y quizás vivir allí, eso era como un nuevo nacimiento para su vida. Por eso el salmista sigue diciendo que, versículo 5, y de Sión se dirá, este y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Pastor, me llama la atención algo que usted está diciendo acá, perdón que le interrumpa. Anoche, en la meditación que hacía antes de acostarme, leía que ¿qué sería de América sin el conocimiento de Dios? Perdón. ¿Qué sería de Europa sin el conocimiento de Dios? Porque inevitablemente el mundo entero fue afectado por lo que pasó en Sión. Nosotros fuimos afectados por lo que pasó en Sión, ¿cierto? Somos el resultado del Mesías que descendió a Sión y organizó una estructura que nos ha alcanzado a nosotros muy lejos, ¿cierto? Y eso ha llegado hasta nuestros tiempos y nos hace sentir de que al tener ese contacto con Dios en Sión, tenemos un nuevo comienzo. No solamente el judío que está allá siente que eso es parte de su esencia, de su ser, sino que nosotros hoy sentimos que tenemos un origen. Y eso es el origen en las promesas del Dios que estableció ese reino en esta tierra. Perfecto, pastor, maravilloso. Hay un salmo que la lección hacía una acotación y es el Salmo 46. Yo creo que es uno de los salmos más maravillosos. Ese salmo de antemano ha servido como bálsamo para muchos apóstoles, para muchos pioneros, para muchos mártires. Llega a mi mente un pensamiento de Martín Lutero antes de que se presentara ante el concilio allá en el lugar donde fue citado para descargar las 98 tesis. Justamente el historiador dice que antes de salir Martín Lutero a enfrentarse ante ese sistema, leyó el Salmo 46. Así que el Salmo 46 yo creo que siempre ha estado en nuestras mentes y en nuestros corazones. Incluso el Salmo 46 es un salmo que fue importante para el pueblo judío, para los momentos difíciles de la Iglesia Apostólica, pero también trasciende la actualidad y tiene una conexión apocalíptica con el futuro. Y yo quisiera, pastor, que, no sé si usted lo puede leer, me lee 2 versículos ahí del Salmo 46. Usted que tiene voz de salmista y de cantautor, pastor. Salmo 46. Porque incluso he escuchado algunas canciones que hacen alusión, algunas personas han colocado melodía a ese Salmo 46. Leamos el versículo 1 y 2, pastor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Usted sí ha escuchado ese corito, pastor. Dios es nuestro amparo Y fortaleza. Yo no soy cantor, pero me siento animado a cantarlo. Pero bueno, será en una próxima ocasión que lo prepare con pista y todo. El Salmo 46, mis apreciados, es un salmo que presenta un panorama difícil, un panorama de tribulación, un panorama de conflictos. Hay muchas figuras metafóricas acá
como que los montes se traspasen al corazón del mar, es una figura metafórica. O que bramen y turben las aguas, ¿cierto? O que tiemblen los montes a causa de su braveza. Todas estas son figuras metafóricas que tienen un contexto de guerras, tienen un contexto de conflictos, tienen un contexto de naciones que atentaban contra el pueblo de Dios. Así que es un salmo donde el panorama que se presenta es un panorama de mucha dificultad, pastor, de mucho sufrimiento. Pero en medio de ese panorama, continuamente el salmista expresa dónde está su confianza y dónde está su fortaleza. El salmista dice, la confianza, la fortaleza y la seguridad de un hijo de Dios está en el Señor, ¿cierto? Escudo fuerte, castillo fuerte es nuestro Dios. Y continuamente el salmista lo presenta, ¿cierto? Presenta en el versículo 4, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario, las moradas del Altísimo, haciendo referencia al templo, a la casa de Dios. Luego hacen referencia a Jerusalén y continúa haciendo referencia a Dios quien está ahí en Sión, en Jerusalén, en su templo, para traer cuidado y protección a su pueblo. Le comento algo, pastor, yo pensaba en medio de las tribulaciones de la vida que uno tiene, bueno, las personas que no conocen a Dios tienen problemas y los que conocemos a Dios también tenemos problemas. Las personas que no conocen a Dios tienen dificultades de salud y los que conocemos a Dios también. Personas que no tienen a Dios tienen problemas financieros y nosotros también. Entonces, ¿cuál es la diferencia, pastor, entre el mundo que no conoce a Dios y nosotros que conocemos a Dios, pastor? Usted diría, ¿cuál es la diferencia? Sí, está en el sentido de que los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueven. No está diciendo de que esa confianza es el fruto de que todo está bien. La confianza surge cuando en medio de los problemas nosotros tenemos dónde escondernos. Total, pastor. La diferencia consiste en que ellos sufren sin Dios y nosotros sufrimos al lado de Dios. De que ellos no tienen una esperanza en su cosmovisión del más allá y nosotros sí la tenemos. Pastor, no estaba dentro de la lección, pero hace unos años leí una historia que me parece maravillosa y quisiera compartir con alguno de vosotros. Esa historia dice que en cierta ocasión un hombre muy acaudalado pidió a 3 pintores importantes que pintaran un cuadro que trajera paz a su vida. Así que el primer pintor dibujó un valle tranquilo de pastos verdes, junto a una corriente de agua tranquila y cristalina, y un hombre disfrutando de un picnic con su familia, en un día asoleado y ventoso, en un día de un buen clima. El cuadro era casi que perfecto. El segundo hombre pintó una playa, unas aguas cristalinas y transparentes, azules. Pintó a un hombre tranquilo en el atardecer, visualizando el sol en el ocaso. Pero el tercer hombre pintó un cuadro diferente. Pintó un cuadro oscuro y al fondo rayos y centellas cayendo sobre una tormenta. Pero en medio de ese cuadro pintó un pajarito con su pico abierto como quien cantaba. Al ser presentados los 3 cuadros delante del hombre, el hombre escogió el último cuadro, porque no significa paz y seguridad el no tener problemas o dificultades. No, mi apreciado hermano, paz y seguridad la da el Señor. Así como el pajarillo que canta en medio de la noche oscura y en medio del rayo de las centellas, pero confía en su Creador. Eso es lo que presenta el Salmo 46, pastor. Momentos difíciles, pero el salmista seguro de que Dios es su amparo y su fortaleza y su pronto auxilio en las tribulaciones. Ahora, dentro de todas las figuras, pastor, que tiene Sión, el autor de la lección
ya ahorita viene y nos trae una conexión que tiene que ver con una parte espiritual, muy propia, ¿cierto? El monte Sión y el carácter del creyente o la postura del creyente, algo inconmovible. Ajá. En esta sección, el autor entonces presenta esa fortaleza, esa firmeza de un cristiano, de un hijo de Dios, lo compara como el mismo monte. Y entonces, en el Salmo 125, y usted decía, este es uno de los salmos, cuando leyó el Salmo 46, ¿no? Los salmos más importantes, y bueno, para usted, en la experiencia, pero el Salmo 125 para mí es uno de los salmos más significativos que está, y cada uno de repente puede vivir su propia experiencia, ¿no? Pero, y la lección venía presentando el Salmo 125, y mire lo que dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Es interesante que Dios compara la fe de un cristiano, de un hijo suyo, como un monte, con un monte. Aunque los montes son símbolos a veces, bueno, el monte tiene mucho simbolismo en la Biblia, tiene simbolismo de comunión con Dios, de gobernabilidad del Señor, de presencia del Señor, pero también los montes representan quizás obstáculos, pruebas, dificultades, pero en este caso está representando el carácter de la fe, de la confianza en el Señor. Dice, y las personas que confían en el Señor pueden ser como un monte que no se mueve. Y es que es fácil mirar, ¿no? Puede uno mirar un árbol muy grande en la montaña o en la acera o en la calle, y más tarde o más temprano un día ese árbol va a caer. Va a caer, puede durar años, pero una montaña siempre estará ahí. Pueden caer rayos, pueden venir tormentas, pueden venir terremotos, la montaña está ahí. Y es eso lo que el Señor quiere vislumbrar desde esta figura, que los que confiamos en el Señor somos como el monte Sión, que no se mueve. Hay cosas en esta vida que parece que se nos escapa, que se nos mueve. Puede ser nuestra fe, nuestras relaciones familiares, nuestra salud, pero los que confían en el Señor son como ese monte Sión, ahí estarán. Como usted lo describió en la historia, puede haber tormentas, dificultades, pero los cristianos tendrán paz, porque son como el monte de Sión. Ahora, la figura sigue diciendo que como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Sucede que en la geografía, allí en Palestina, está el monte de Sión, y sobre el monte de Sión está construido Jerusalén. Ahora, es interesante, una ciudad en el pico, vamos a decir, en la cima de la montaña, va a tener muchos, vamos a decir, azotes de viento, las corrientes de viento son más fuertes. Así que viene una tormenta y va a pegar duro contra la ciudad. Pero es interesante esa figura que está ahí, dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, está el monte de Sión, está Jerusalén, pero la Biblia dice que alrededor de Jerusalén hay otros montes, como el monte Arará, como el monte Nebo, como otros, Moria, Pisga, están ahí. ¿Y qué hacen esos montes? Ayudan que las corrientes de vientos no caigan todos sobre Jerusalén. Ellos dan protección a Jerusalén. Y ahí está la figura. Que así como Jerusalén tiene un monte alto, ya Jerusalén está sobre un monte que no se va a mover, pero además de eso, tiene protección de otros montes. La figura del cristiano está ahí. Dice que el que confía en el Señor es como el monte que va a estar protegido y desde ahora y para siempre. Por eso, esta semana, donde el Señor ha venido mostrándonos a través de la lección que el anhelo de Dios está en Sión, porque Sión es la figura de todo aquello que Dios promete, ha preparado para traer seguridad, acompañamiento, esperanza a sus hijos, y no solamente a sus hijos, sino a todo el mundo entero. Amén. Inevitablemente, mis apreciados hermanos,
Y cada vez que profundizamos en el estudio, el repaso, la lección de escuela sabática, nos damos cuenta que hay un mar de conocimiento a nuestro alcance y que ese mar de conocimiento sirve como un bálsamo para nuestra vida cotidiana. Pastor, si usted quisiera decirle algo a los oyentes en este momento, en un minuto, para su experiencia espiritual, ¿qué les podría decir ya en la parte práctica? Bueno, después de haber estudiado esta lección, puedo encontrar que a través de los salmos proveen para mí la seguridad de que Dios quiere tener su encuentro con su pueblo, con sus hijos, y Él lo describe ese lugar como Sión. Un encuentro donde Dios da protección, un encuentro donde Dios gobierna, donde da protección a sus hijos, donde da confianza, donde a pesar de las dificultades que tenemos, Él está ahí para sostenernos. Pero bajemos eso a nuestro vivir diario y nuestra vida cristiana. Primero que todo, yo creo que si voy a hablar de Sión como el templo donde Dios se manifiesta, donde yo voy a adorar al Señor, donde yo quiero estar todos los días allí, el templo deberá convertirse en un lugar donde yo anhele ir cada sábado, cada día de reunión, porque ahí voy a encontrar la presencia del Señor. A veces andamos con vidas solitarias, en vidas sin sentido, y es porque no hemos estado en ese lugar donde Dios quiere manifestarse y decir que está ahí para cada uno de nosotros. Amén. Si bien, mi apreciado amigo y hermano, Dios mora en nuestros corazones y la presencia de Dios está en todos los lugares. Pastor, me llama la atención que Dios dijo, y me harán un santuario y yo moraré en medio de ellos. Porque Dios quería un lugar especial para que el pueblo pudiera congregarse. Y luego David dijo, todos tenemos casa, pero no hay casa del Señor. Así que en su pensamiento estaba levantar un templo que lo construyó el rey Salomón. Y cuando lo construye el rey Salomón en su inauguración, desciende Dios en símbolo de agrado para aquel lugar. Así, mis apreciados hermanos y amigos, que el templo constituye un lugar especial donde Dios se encuentra con su pueblo. Te invitamos para que cada 8 días haga parte de la felicidad y el gozo de la casa de Dios, como lo hizo el salmista en la antigüedad y el pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Pastor, ¿qué tal si nos dirige en oración? Es tan amable. Ok. Padre amoroso, gracias te damos, Señor, porque a través del pensamiento, de la inspiración del escritor bíblico, trae para nosotros este conocimiento, compartir, Señor, que cada experiencia que ellos vivieron, cada anhelo que vivieron, está reflejado, está ilustrado en la misma naturaleza, en el carácter de Dios, para que nosotros podamos sentir, conocer y sentir esa presencia tuya en nuestra vida. Que cada vez que sintamos, Señor, cada vez que tengamos la experiencia de ir al templo, no solamente estamos yendo a un lugar donde hay paredes, donde hay una congregación, sino sentir, Señor, que es el lugar que tú has elegido para manifestarse, para allegarse a nosotros y donde podemos encontrarle sentido a nuestra vida y fortalecer las promesas de que un día ya no estaremos más en esta tierra, quizás en construcciones humanas, sino en el mismo templo de Dios, en su santo santuario, en la patria celestial, y poder disfrutar de todo aquello que tú has preparado para los que creemos en ti. Quédate en nuestros corazones, guárdanos y guíanos, Señor, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias, pastor, por acompañarnos y gracias a la amable audiencia, y nos vemos en una próxima emisión de su programa Biblia al alcance de todos, un repaso a la escuela sabática.